Sean bienvenidos a la Dieta de Edén. Este día vamos a estudiar cómo el 11 de febrero de 1929 la herida mortal, tal como lo dice Apocalipsis 13:12, comienza a sanar. Quédense con nosotros. Comparte este video para beneficiar a otras personas. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de las 3 fases de ley dominical. La segunda fase, la ley dominical nacional. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 13:12. Antes de dar lectura, quiero enviarles un cordial saludo a cada uno de ustedes, esperando que Dios les esté bendiciendo abundantemente. Apocalipsis 13:12. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia salvaje delante de ella, y hacía que la tierra y los que habitan en ella adoraran a la primera bestia salvaje que había sido sanada de su herida mortal. Vamos a quedarnos con esta última frase, que había sido sanada de su herida mortal. Para conocer cómo empieza el saneamiento de la herida mortal del papado, es importante que recurramos a la historia. El 22 de septiembre de 1870, Italia, que era una nueva nación, una nación que estaba naciendo, tomó por asalto a la ciudad de Roma. Después de algunas batallas, ellos conquistaron el territorio de Roma. Todo esto puede verificarse en los libros de historia. Eso fue el 22 de septiembre de 1870. Para 1929 pasaron 60 años aproximadamente. Pero el 22 de octubre de 1922, 7 años antes de 1929, llega al poder al gobierno de Italia Benito Mussolini. Para ese entonces en Italia ya se había creado el Partido Popular, que era un partido católico. Adquirieron un poder muy importante como fuerza política dentro de Italia. Así que cuando Mussolini llega al poder, necesitaba hacer algunas maniobras para hacerse de poderes dictatoriales. El sistema papal, sabiendo que podía obtener algunos beneficios de Mussolini, decidió otorgarle votaciones a favor de él. El Partido Popular, que era un partido católico, hace sus votos a favor de Mussolini para que tuviera algunos poderes dictatoriales. Así que Mussolini empieza con este poder y el Papa aprovecha para cobrarle el favor. Así que en esos 60 años que tuvieron de pláticas, de reclamos, de situaciones bochornosas, porque el papado siempre reclamando por qué le habían quitado su territorio, llega Mussolini y acepta, empiezan las negociaciones en 1926, él acepta que va a apoyar al Vaticano. En ese momento, Pío XI y Benito Mussolini finalmente resolvieron la crisis entre el Reino de Italia y el Papado al crear un estado independiente, la Ciudad del Vaticano. Le adjudicaron 44 hectáreas de la ciudad de Roma, en una zona de edificios históricos en la colina vaticana. Ahora, nosotros sabemos que el 11 de febrero de 1929 se da el Tratado de Letrán. Esto para los adventistas tuvo un gran significado. Lo consideramos que es el principio del saneamiento de la herida mortal que había recibido la primera bestia de Apocalipsis 13. No olviden esa fecha, 11 de febrero de 1929. El Tratado de Letrán
¿Por qué se le llamó el Tratado de Letrán? Simplemente porque ese tratado se celebró en un palacio llamado Letrán, Palacio de Letrán. Ese palacio había sido construido por el Imperio Romano, pero fue dado al sistema papal para que todos los papas viviesen allí desde el siglo IV. En ese palacio se llevó a cabo la reunión y allí se firmó el Tratado de Letrán. El llamado así tratado consta de 3 documentos: un tratado de reconciliación, uno de convenio financiero y un concordato. Vamos a resumir estos 3 documentos de manera muy breve. El Tratado de Reconciliación significaba que la religión del país es el catolicismo y que el Vaticano iba a ser una nación totalmente independiente. En el convenio financiero se acordó que Italia reembolsaría al sistema papal o a la Ciudad del Vaticano la cantidad de 7.5 millones de liras, que era la moneda italiana. Y el concordato, el tercer documento, en este documento principalmente se trataba de los días de fiesta establecidos por la Iglesia. Entonces, de los cuales los primeros eran, todos los domingos eran día de fiesta para la Iglesia Católica. Un ejemplo más de este concordato, el artículo 34, establecía la ley canónica católica como base para los matrimonios y los divorcios. El artículo 36 daba a la Iglesia Católica el control sobre la instrucción religiosa en las escuelas públicas de Italia. Finalmente, el Tratado de Letrán fue restaurar al Vaticano como un Estado independiente. Ahora el Vaticano y el Papa, como líder legítimo del Estado, podían pactar negocios con otros países del mundo, incluyendo el intercambio de embajadores. En 1929, algunos adventistas despiertos, al oír las noticias del Tratado de Letrán, dijeron que la herida había sido sanada. Fue un paso muy importante, pero el sanamiento de esta herida todavía continúa ocurriendo. La Iglesia Católica espera que los políticos católicos apoyen las ambiciones políticas de la Iglesia. Estamos nosotros viviendo en el momento del saneamiento de la herida mortal que fue dada al sistema papal en 1798, tal como la profecía lo establecía. Y ahora vemos al papado buscando el apoyo de otro país, de los Estados Unidos, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Leo en Maranata, el Señor viene, en página 177. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión en las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Nuevamente en Maranata el Señor viene, página 186. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo, y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del país. Al papado siempre le ha gustado involucrarse en los asuntos políticos de cada país para después cobrar los favores en beneficio propio, no tanto de sus iglesias, sino directamente al Vaticano, su institución. Sobran ejemplos de esto. Vemos el surgimiento de
Adolfo Hitler en Alemania, con el apoyo del Partido del Centro Católico, pudo llegar a convertirse en un dictador, aunque al papado después no le interesó que desapareciera el partido político. Un ejemplo más, lo que ocurrió en Polonia durante el periodo del Papa Juan Pablo II. El dirigente Wałęsa en Polonia llegó al poder nuevamente con el apoyo del Papa para después derrumbar ese sistema económico. Lo mismo sucedió con la Unión Soviética. Ese pacto entre Juan Pablo II y los Estados Unidos. Y la Unión Soviética se desmoronó como ese emporio que era. Desapareció con el gobierno de Mikhail Gorbachev, la perestroika que conocemos nosotros, un nuevo sistema económico. Y lo mismo va a suceder más adelante, cuando la herida sea curada completamente, cuando la herida sea restablecida al 100%, veremos nuevamente al sistema papal involucrarse en los asuntos políticos de la nación que esté en el poder, en su máximo apogeo. En este caso, los Estados Unidos darán todo su apoyo. Son la segunda bestia que darán su apoyo a la primera bestia que su herida ha sido sanada. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Maranata, el Señor viene. Página 176. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Esta crisis que viene no es para todos. La peor crisis que nos espera es el final de la libertad religiosa. Nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que mantenernos fieles a los mandamientos de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que esta obediencia sea una realidad en nuestras vidas. El Señor pueda bendecirles. Amén.